Decía que Jesús, bienvenido a los webinars de Papa y de Benamérica. Estamos encantados de recibirte y para nosotros es un honor hacer esa presentación. Jesús es socio internacional de Contemvenca, la firma líder en búsqueda y selección de talento ejecutivo en Venezuela. Contemvenca es miembro de LLC Partners, una de las 10 firmas más grandes del mundo en búsqueda y selección de talento ejecutivo. Jesús tiene más de 25 años de experiencia en consultoría en búsqueda y selección de talento ejecutivo. Ha realizado exitosamente un gran número de búsquedas de gerentes generales y ejecutivos de alto nivel en Venezuela y en varios países de Latinoamérica para empresas multinacionales y locales. Jesús es licenciado en Administración de Empresas, tiene un posgrado en Mercadeo y un máster en Administración de Empresas. Adicionalmente, está graduado del programa avanzado de búsqueda de ejecutivos de Cornell University, del programa de miembros de la Junta Directiva de Henley University y del programa avanzado de liderazgo de firmas de servicios profesionales de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Fue director para las Américas y miembro de la Junta Directiva Mundial de LLC Partners. Fue miembro de la Junta Directiva para las Américas de la Association of Executive Search Consultants, con sede en Nueva York. Es presidente de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana Británica de Comercio, BritCham, y fue presidente del Comité de Recursos Humanos de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, BENANCHAM. En 2018, Jesús fue ganador del prestigioso Premio Mundial a la Excelencia, otorgado por la AESC, que ya mencioné, la asociación profesional que reúne a las mejores firmas de consultoría en búsqueda de talento ejecutivo del mundo, siendo el primer latinoamericano en recibir tan importante reconocimiento. Es un verdadero placer darte la bienvenida, Jesús, que además es un buen amigo. El estudio es tuyo. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Arnaldo, por acercarme a este grupo de profesionales venezolanos que entiendo están regados por todo el mundo. Entiendo que son personas principalmente del mundo petrolero. Y bueno, para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes, con la gente de VAPA y Benamérica. Bueno, cuando Arnaldo me propuso hablar del tema del talento en Venezuela, yo le dije, bueno, que yo tenía una presentación que había hecho recientemente para un grupo profesional aquí en Venezuela que me había llamado, que lo llamé La Guerra por el Talento en Venezuela. Y que puede sonar como un título un poco raro porque la gente pues no asocia las guerras por el talento en países con crisis. Y Venezuela ha sufrido una crisis continuada por muchos años que ha hecho que nuestra economía se reduzca mucho. Entonces, por eso es como contraintuitivo el título de Guerra por el Talento en un país en crisis, ¿no? Porque normalmente en los países en crisis, pues debería en teoría abundar el talento, pero no es el caso y eso es parte de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, hay que definir lo que es talento, ¿no? Y el talento es una habilidad que permite un desempeño excepcional. Digo esto porque mucha gente también dice, no, pero es que hay desempleo, que hay gente... Sí, puede haber desempleo, pero tal vez no es el desempleo de los más talentosos. En Venezuela hay una escasez de talento y normalmente los más talentosos, claro, en industrias que tienen una buena actividad económica, porque eso también lo vamos a ver, porque la crisis no ha sido homogénea en el país. Hay industrias que han sufrido más que otras, pero en las que tienen buena actividad, el talento sigue siendo escaso. Entonces, el talento es aquella persona que por su conocimiento, por sus estudios, por sus habilidades, por su experiencia, es capaz de impactar positivamente el desempeño de una organización. Es decir, no es todo el mundo. No cualquier persona que es empleable, nosotros lo podríamos considerar como un talento excepcional. ¿Okay? ¿Qué es una guerra? Bueno, una guerra es un conflicto entre dos o más partes que buscan alcanzar sus objetivos mediante el uso de la fuerza. En este caso, cuando estamos hablando de guerra por el talento, pudiéramos asimilar la fuerza como la compensación competitiva, pudiera ser un elemento de fuerza, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de las razones por las que ocurre una guerra? Hablando de la guerra como concepto en general. Una, por diferencias ideológicas, llevándolo al mundo de los negocios, es el diferencia en las ideas, en las formas de ver las oportunidades y los negocios. Por ejemplo, puede haber una persona que trabaja en una empresa en la cual los accionistas tienen una visión muy pesimista del mercado venezolano y están desinvirtiendo
y se están achicando, y puede haber un competidor que es más arriesgado y que piensa que sí hay oportunidades y que quiere crecer y comer parte del pastel de sus competidores. Entonces, eso pudiera ser como una diferencia ideológica. Hay quien piensa, tiene la idea de que el país le va a seguir yendo mal y hay gente que piensa que le va a ir mejor. Disputas territoriales pudiera ser en el caso de los negocios, bueno, una empresa que ya está operando, por ejemplo, en Colombia, en cierto nicho, y dice, oye, quiero entrar al terreno venezolano, al territorio venezolano, y también ser un jugador clave. Entonces, bueno, esa persona que entra al territorio venezolano va a tratar de obtener también el talento de las organizaciones que ya están en el país. Y la lucha por los recursos, bueno, lo más fácil de asimilarlo aquí es el recurso humano. Por supuesto que el recurso humano es un elemento clave para ganar en los negocios, y eso precisamente, por eso le llamamos la guerra por el talento, porque es esa lucha por los recursos humanos. Ahora, ¿qué es lo que llamamos la guerra por el talento? Es la intensa competencia entre las organizaciones por la captación y fidelización de los profesionales más competentes y calificados para impulsar su éxito y crecimiento. ¿Okay? ¿Qué es la guerra por el talento? Bueno, no es más que cuando la demanda supera a la oferta. Si tú tienes un mercado donde están entrando muchas inversiones y las empresas van a requerir talento, pues la oferta normalmente no es tan elástica, la oferta es la que hay, y eso genera una guerra por el talento donde las empresas que mejor puedan o las más aptas van a tratar de hacerse de los mejores candidatos. Ahora, la guerra por el talento es una guerra global, porque es una guerra global y a la vez es una guerra local. Global porque, bueno, ustedes que son petroleros lo entienden bien. El talento humano, un venezolano que es de la industria petrolera puede estar viviendo hoy en cualquiera de los países petroleros, que seguramente ustedes, muchos de ustedes están viviendo en otros países y tienen amigos viviendo en otros países. O sea, el mercado del talento es un mercado global. Pero también hay una guerra local porque pues, las empresas que están en Venezuela y las personas que viven en Venezuela, las empresas, vamos a decir, una empresa de consumo masivo que está buscando un director de marketing, pues va a tratar de robárselo a la empresa competidora que está aquí mismo en Venezuela. Entonces, esta es una guerra que tiene como esas dos dimensiones, la dimensión internacional y la dimensión local o nacional. Ahora, hablemos un poco de esa dimensión en Venezuela. Bueno, hay que decir que este fenómeno de la guerra por el talento también, y esa escasez por el talento que nosotros decimos que hay en Venezuela, la hay en todo el mundo. Nosotros somos miembros de esta firma mundial que se llama IIC Partners, que tiene 40 oficinas en todo el mundo, y cuando hacemos las reuniones mundiales, de hecho ahorita mi socio está en Panamá en la reunión mundial de la firma, nos damos cuenta de que todos tenemos esa misma sensación, no importando si el país está en crecimiento o en crisis, si el país es desarrollado o subdesarrollado, en todos los países hay esa sensación de que hay escasez de talento y normalmente se da una guerra por el talento, por los mejores talentos. O sea, hablemos ahora de ese mercado del talento ejecutivo en Venezuela. Bueno, lo primero que hay que decir es que en Venezuela existe una gran escasez de talento, y esto no es un fenómeno nuevo. Yo tengo más de 25 años haciendo esto, y desde que yo empecé, normalmente buscar gente talentosa en Venezuela, gente profesionales, con posgrados, bilingües, que hayan tenido experiencias progresivas en buenas empresas, eso siempre ha sido como un nicho bien pequeño en el país. ¿Okay? Eso no es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno de Venezuela, como se lo dije, es un fenómeno global. Y en Venezuela está desde hace muchos años. Pero ese fenómeno se ha aumentado mucho más de la escasez de talento por la fuga de talento que hemos sufrido principalmente en la última década, ¿no? Se habla de que ya hay más de 7 millones de personas que emigraron del país, y yo más que en la cantidad o el volumen de gente me centraría en la calidad de gente que se ha ido, ¿no? Porque normalmente, tal vez ahorita estos números crecieron mucho en estos últimos años porque mucha gente humilde empezó a emigrar a pie a otros países de Latinoamérica, pero en principio eran los que se iban en avión, que eran esos profesionales, tal vez algunos de ustedes, que eran personas muy preparadas. Entonces, no solamente es que se ha ido mucha gente del país, sino que se ha ido gente muy preparada, y eso pues ha generado una escasez aún mayor. De hecho, en Venezuela decimos que hay como un hueco generacional. Cuando tú quieres buscar gerentes en Venezuela te das cuenta, o directores de primer nivel, te das cuenta que esa camada de gente que hoy debe estar entre sus 40 y sus 50 es una capa completa que se redujo muchísimo en el país. Entonces, o consigue personas
de más de 60 años o consigue personas de 30 y pico, pero que no están listos para asumir los cargos. Entonces, especialmente en esa generación de los 40, 50, hay un vacío muy grande en el país. Y eso es lo que genera entonces la guerra por el talento en Venezuela, que cuando yo hablo de esto en las reuniones mundiales, me dicen, oye, pero lo que yo le decía al principio con el título de la presentación, ¿cómo es posible que haya una guerra por el talento en un país con tanta crisis? Porque normalmente la guerra por el talento se asocia con crecimiento económico. Pero bueno, como Venezuela es un país particular, nosotros sí estamos teniendo guerra por el talento en medio de una crisis. En otros países en crisis, pues las empresas hacen reducciones de personal tal, y queda gente talentosa disponible. En Venezuela, esa gente talentosa que quedó disponible, pues a lo largo de los años se fue yendo del país, no se quedó en el país. Entonces, hoy en día tenemos que la demanda de talento, sin duda, por efecto de la crisis, porque la economía se achicó, la demanda de talento hoy es menor que hace 10 años. Y todos los negocios en Venezuela, en general, su gran mayoría, hoy son más pequeños que hace 10 años, incluida nuestra firma, incluido el número de búsqueda que nosotros hacemos, es hoy mucho menor que el que hacíamos hace 10 años. Entonces, la demanda de talento ha bajado. Pero lo que pasa es que la oferta bajó mucho más por efecto de la gran fuga de talento que experimentamos. Entonces, hoy nos conseguimos que un caso raro, el caso de Venezuela, que es un país con crisis, pero con guerra por el talento. En un mercado donde hay guerra por el talento, el mejor talento normalmente es difícil de encontrar, más difícil de contratar y muy fácil de perder. Difícil de encontrar porque, como les digo, es un pool de talentos cada día más pequeño. Más difícil de contratar porque esos pocos talentos que están, vamos a decir que son muy deseados por todas las empresas, quien los tienen unas buenas estrategias de retención, lo compensan bien y tratan de que esa persona permanezca con ellos. Entonces, hoy en día, lograr una contratación se ha vuelto muy difícil porque además todos los elementos de retención y de compensación se han vuelto muy sofisticados. Antes tú tenías un ejecutivo que ganaba X cantidad de dinero y tú le decías, bueno, ¿cuánto aspiras tú? Bueno, un 30% más y ya, eso era muy sencillo. Hoy en día, desglosar un paquete de compensación en Venezuela, la parte que es en bolívares, la parte que es en dólares, la parte que es variable, la parte que es fija, la parte que es en stock option, la parte que depende de un bono especial si se dan los objetivos. O sea, al final, entender un paquete de compensación hoy en Venezuela y qué impacta prestaciones, qué no lo impacta, qué está fuera de impuestos, qué paga impuestos, se ha vuelto una tarea bien minuciosa. O sea, si ustedes ven la hoja que nosotros le mandamos a los candidatos para que nos especifiquen el detalle de su compensación, es una cosa bien detallada, y luego el de los beneficios. Entonces ahí está el seguro, a quién cubre, por qué monto, las escuelas. Entonces, esto se ha vuelto como que las empresas, tratando de retener su talento, han hecho unos esquemas de compensación bien complejos y bien completos, que bueno, hay que mejorarlo en todas esas, casi que en cada una de los integrantes del paquete, ¿no? Y luego, pues es muy fácil de perder porque si no tienes una estrategia clara de retención, pues tus competidores normalmente están buscando ese talento que tú tienes. Y para ponerles un ejemplo, imaginemos que una empresa de la banca me contrata porque quiere que le busque un vicepresidente, vamos a decir, de finanzas para un banco. Y ese banco es el número 5 del sistema. Pues si lo quiere con experiencia en la banca, no va a querer ver más allá del top 10 de la banca. Es más, yo creo que los últimos del top 10 no los va a querer ver, va a querer ver gente de los primeros 4 bancos del país. Entonces, eso nos reduce el pool a 4 candidatos, ¿no? Ese es más o menos cómo es de escaso el talento cuando tú quieres buscar gente muy especializada en una industria nicho y ya tu empresa está en el top 10 que normalmente quienes nos contratan a nosotros son empresas del top 10, porque en Venezuela una empresa del top 10 tampoco es que sea muy grande, ¿no? Entonces, pues el pool de candidatos se vuelve muy pequeño. Entonces, cada vez que una de esas empresas de ese top 10 esté buscando un candidato de finanzas, va a llamar a las otras 9 empresas. Es decir, que cada vez que salga una posición, a tu gerente o a tu vicepresidente lo van a estar llamando. Entonces, si no tienes una política de retención bien clara, tu vicepresidente puede estar recibiendo unas 2 o 3 llamadas al año. ¿Okay? Entonces, si no tienes una estrategia bien clara de retención, es muy fácil de perder. O es fácil de perder porque decide irse del país también, ¿no? O porque la misma corporación lo transfiere a otra geografía.
Bueno, ¿cuáles son las áreas funcionales más demandadas? Hoy en día, la número uno es mercado y ventas, segundo es finanzas, tres, las posiciones de CEOs y board members, cuatro, el área de tecnología de la información, número cinco, operaciones, cadena de suministro, y número seis, recursos humanos y legal. Yo digo que esta lámina, donde hablamos de cuál es la posición más demandada, es como una fotografía del momento del país, porque si tomábamos esta foto hace 5 años, era distinto, y si lo tomábamos hace 10 años, era distinto. Entonces, esto es como un termómetro de cuáles son las posiciones más calientes en el mercado. Y tiene que ver un poco con cuáles son los retos que enfrentan las empresas en cada momento. Por ejemplo, si hacíamos esta lámina hace 10 o 15 años, la número uno era recursos humanos y legal, porque era la época aquella de la mayor conflictividad laboral, donde por un tema laboral te podían hasta expropiar la empresa. Entonces, en esa época era recursos humanos el número uno, que ahora está el número 6. Pero si hablábamos hace 5 años, en épocas de hiperinflación y maxi devaluación, pues era finanzas la número uno. Hoy en día, el reto que tienen las empresas es vender más. Es decir, ya superamos la época de la hiperinflación y de la devaluación, ya todos sabemos gerenciar bajo esas condiciones, sabemos que hay que vender en dólares, que no hay que dar crédito y todo eso lo sabemos ya. El tema es que ahora la demanda de tus productos o servicios se desplomó porque, bueno, después de una recesión económica tan grande, ya las empresas ahora, el gran reto es vender. Y como el gran reto ahora es vender, pues es mercadeo y ventas la función que está liderando. Ahora, cuando vamos a las industrias, viéndolo por industrias, bueno, esto también puede ser como una foto del momento, ¿no? Nosotros como firma somos una firma multidisciplinaria, o sea, atendemos industrias de todos los tipos de industrias que hay presentes en el país, pero bueno, como les decía antes, la crisis no ha sido homogénea, pues, sino que han habido industrias que sufrieron más que otras. Por ejemplo, hace muchos años nosotros tenemos oficinas en todo el país, en 5 ciudades, en Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz y Maracaibo, y pues pudimos ver como, por ejemplo, la zona de Puerto Ordaz, que es una zona de recursos naturales, pues fue la primera que a raíz de tantas expropiaciones y tantos temas de gobierno, toda esa industria de recursos naturales se vino abajo. De la industria petrolera, bueno, ustedes conocen más que yo. La industria automotriz, nosotros tenemos una oficina en Valencia, la ciudad de Valencia giraba todo en torno a la industria automotriz, esa industria está muy disminuida, ¿no? Entonces, por eso que digo que esta lámina puede terminar siendo como una foto de qué está sucediendo en el país. ¿Por qué? Porque las empresas que más nos contratan a nosotros son las que más actividad tienen. Hoy en día, consumo masivo y retail es el gran mercado. Es decir, el consumo masivo y retail tal vez hace 10 años representaba el 30% de nuestras búsquedas, ¿ok? Era la práctica más importante, pero con el 30% de las búsquedas. Hoy en día sigue siendo la práctica más importante, pero con el 60% de las búsquedas. Es decir, todo se ha concentrado mucho en consumo masivo y retail porque, bueno, a raíz de la crisis, otras industrias han sufrido mucho. No es que el consumo y retail creció mucho, sino que todas las otras industrias decrecieron mucho más. Y lo que está sobreviviendo después de toda esta crisis es, pues, productos básicos de primera necesidad. Entonces, nuestros principales clientes hoy en día son las empresas de consumo masivo y retail. Número dos, el área de servicios. Todo lo que tiene que ver con servicios logísticos, servicios financieros, ahí entra la banca, seguros, medios de pago y otros servicios, ¿okay? Incluido cualquier tipo de servicio. Luego tenemos el área de tecnología, que ahí estaría todo el área de IT y el área de telecom, ¿okay? Cuarto, el área de cuidado de la salud, todo lo que es farmacias y clínicas. 5, el área de manufactura y particularmente la manufactura de productos de consumo masivo, manufactura de productos farmacéuticos, manufactura de insumos y empaques para otras industrias. Y pongo el número 6, petróleo y gas, que aunque ha sido un mercado que por muchos años ha estado como dormido, hoy en día, y ya ustedes, pues, me encantará escucharlos a ustedes, expertos petroleros, de qué están escuchando, pero hoy en día en el país hay mucho ruido con un resurgir de la industria petrolera, que no va a ser inmediato, que no va a ser un boom rapidísimo. Bueno, todo eso depende de las condiciones políticas, entiendo, pero pareciera que hay toda una movida de gente llegando al país, de empresas explorando oportunidades. Tal vez no sean las empresas más grandes del mundo, las más ortodoxas, de los países que a uno le gusta, pero aparentemente
hay un gran ruido y un gran movimiento de la industria petrolera que empezó con el fenómeno de Chevron y que ya hoy en día se habla de que Maurel & Prom y otras ya van a empezar a producir. Y hay toda una movida de empresas de servicios, de venta de equipos y tal, que están dando vueltas y están rondando el mercado. Ya nosotros hemos tenido contacto con algunas de ellas, ya algunas de ellas les estamos cotizando. O sea, estamos viendo que una industria que hace 2, 3, 4 años no teníamos ninguna expectativa, hoy en día estamos recibiendo cada vez más llamadas de esta industria, que pareciera que todavía está latente, pareciera que todavía falta tiempo para que se ejecuten ciertas cosas, pero algo está sonando y bueno, después quisiera escucharlo de ustedes que son los expertos. Entonces, si esa industria despierta, como pareciera que puede pasar, en una próxima presentación, en unos meses o un año, la podríamos ver un poco más arriba. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros en cuáles son las últimas tendencias en temas de compensación aquí en Venezuela? Lo primero es que, bueno, nosotros venimos, si vemos el mercado hace 10 años, pues era muy normal que la gente tuviese salarios en bolívares, ¿ok? Y a partir de la hiperinflación empezó pues toda una conciencia de que los salarios en dólares no deberían ser solamente para los country managers o los expatriados, sino que debería empezar a permear a toda la organización y vino permeando en cascada de los niveles más altos hacia abajo. Hoy en día yo te diría que prácticamente, con contadas excepciones, todo el mundo gana en dólares, ¿ok? Luego sí, hay una porción del salario en bolívares, que es el que se usa para efectos de cálculo de prestaciones sociales, el que se usa para efectos de impuestos sobre la renta, pero normalmente hay también unos componentes en dólares. Entonces, el fuerte es en dólares y hay un monto en bolívares que luego lo van ajustando según inflación o devaluación cada mes. ¿Okay? Hay una mayor frecuencia del pago en dólares. Hace unos años se veía que de repente la persona tenía su sueldo en bolívares durante todo el año y de repente al final del año era que recibía un bono en dólares. Después las personas decían, no, mira, pero es que el sueldo en bolívares es muy poco, paso todo el año pelando, esperando el bono en dólares al final del año, dame. Entonces, bueno, se pusieron esos bonos semestrales o trimestrales, pero hoy en día ya todo el mundo quiere los dólares mensualizados. ¿Okay? Lo otro es que los bonos long term son menos atractivos, máximo anual. O sea, tú contratas hoy un ejecutivo y le dice que le vas a dar una stock option, que son para hacer el vesting dentro de 3 años, y te dice, no, mira, en 3 años podemos estar todos muertos. O sea, yo quiero algo que me lo des lo más cercano posible, máximo a un año. Entonces, esos incentivos a largo plazo han perdido atracción en los candidatos. Los candidatos, dame lo que me vaya a dar en el lapso de los próximos 12 meses. Esos bonos muy largos no le... Qué bueno que estén ahí, pero no están contando con ellos. ¿Okay? Hay también un mayor peso en el componente fijo versus el variable. Como les decía antes, a veces las personas tenían un sueldo en bolívares que se iba diluyendo por efecto de la hiperinflación, tenían un bono anual en dólares y a veces llegó a darse los casos donde el variable era mayor que el fijo. Bueno, todo eso ya se ha ido corrigiendo y hoy sin duda pues los ejecutivos quieren un sueldo donde el fijo sea la gran proporción de su remuneración. Y lo que le dije antes también, que ya los salarios en dólares han bajado a todos los niveles de la organización, que antes estaban reservados para las primeras líneas. Bueno, también dentro de los paquetes se estila tener los bonos por desempeño, ¿okay? Que son bonos que se dan contra cumplimiento de objetivos. Los bonos de retención, que son bonos normalmente diferidos en el tiempo para tratar de que la persona permanezca con nosotros. Pero por el otro lado también están los bonos de contratación, que son bonos que se hacen al momento de contratar a la persona precisamente para compensar lo que esta persona estaría dejando sobre la mesa por concepto de bonos de retención o por concepto de prestaciones sociales o cualquier otro beneficio que le esté dejando sobre la mesa para poder venirse con nosotros. Tenemos entonces que hacerles un bono de contratación. Bueno, en empresas ya más sofisticadas y multinacionales se ve el tema de las acciones y los stock options, ¿ok? Los seguros, por supuesto, en dólares. Ya los seguros en bolívares no tienen ningún sentido en Venezuela. Ya todo el mundo, hasta los niveles más bajos, sus montos de seguros son en dólares. Si bien para las líneas de abajo son montos más pequeños y para las líneas de arriba montos más grandes, pero siempre son montos en dólares. ¿Okay? Y hay un concepto también para búsquedas de altísimo nivel que se llama el Golden Parachute, que es ese, vamos a decir, como ese seguro, ese paracaídas de si algo sale mal. O sea, yo estoy dejando una carrera de tantos años en esta empresa, me voy a ir contigo a apostar contigo, pero si algo sale mal y no es imputable a mí, sino es una decisión de la empresa por cosas ajenas a mi desempeño,
yo necesito una garantía de que me van a compensar y eso normalmente se estructura como un golden parachute. ¿Okay? Ahora, lo que tenemos que decir también que todo este fenómeno que hubo en Venezuela de que antes la gente ganaba en bolívares, ahora gana un mix de bolívares con dólares, donde los sueldos en bolívares se diluyeron, ahora la mayor parte es en dólares. Todo eso fue como un proceso muy desordenado, por decirlo de alguna manera. O sea, era como poner pañitos de agua caliente y cada empresa lo hacía a su manera. Entonces eso al final creó unas grandes distorsiones en los paquetes salariales, primero en su composición y luego en sus montos, que hacía muy difícil comparar para saber cuánto pagarle a un ejecutivo en Venezuela. Porque hubo épocas donde dos personas con el mismo perfil y una podía ganar múltiplos de la otra persona simplemente porque una estaba trabajando en una empresa que fue muy lenta en reaccionar a todos estos cambios macroeconómicos y otro estaba en una empresa que fue mucho más ágil y agresiva en tratar de mantener el poder de compra del salario de sus ejecutivos. Entonces, nada más por esa diferencia de que una empresa era más ágil que la otra, tú podías conseguir un ejecutivo igual que otro, pero que en salario había unas diferencias muy grandes. Entonces, bueno, eso también llevó a las empresas a perder un poco el foco de con quién me comparo para poder establecer salarios, ¿no? Incluso, bueno, lo primero que hacían era compararse con sus bandas internas. Si vas a contratar a un ejecutivo que viene nuevo, tú dices, bueno, ¿cuánto ganan los directores del mismo nivel para mantener la equidad interna? Pero a veces esas bandas internas se te volvían una camisa de fuerza que no te permitían traerte a la persona que tú querías porque esa persona ya estaba ganando en el nivel superior de esa banda y te pedía un 50 más para cambiar. Entonces tenías que romper la banda. Entonces, a veces esas bandas salariales, hay empresas que son más flexibles y las rompen y hay otras que no, y no las rompen, entonces se quedan como atrapados en esa camisa de fuerza. Entonces, cuando ven que las bandas salariales se le convierten en un problema, entonces contratan a una encuestadora de salarios, a cualquiera de estas marcas globales que hacen estudios salariales, pero esas mismas empresas estaban perdidas, no entendían lo que estaba pasando en el país, porque pues mucha de la información, ellos, y no era culpa de ellos, ellos hacían bien su trabajo. Lo que pasa es que desde las empresas, la información que mandaban era información muy opaca, porque de repente ponían los sueldos en bolívares, pero no ponían los sueldos en dólares. De repente te mandaban los montos fijos, pero no te ponían los variables, o no te incluían los stock options. Entonces, como ese tema de la compensación se volvió un tema muy complejo, esa complejidad no la lograron percibir nítidamente las encuestadoras de salario. Entonces, lo que pasaba era que los estudios de salario salían con una información muy distorsionada que no tenía mucho que ver con lo que en realidad estaba pasando en el mercado y que tenía unos montos que eran eh, subestimados, o sea, porque había componentes de la compensación que no estaban allí. Entonces las empresas se conseguían con que, mira, no, pero es que según este estudio de salario yo estoy pagando muy bien. No, no es que tú estás pagando muy bien, es que el estudio de salario está muy mal hecho. Entonces, eso hacía que no pudieran tener como referencias claras. Al final, nosotros lo que le terminábamos recomendando a nuestros clientes era que se compararan con su costo de oportunidad. Es decir, tu banda interna te pueden decir que no puedes pagar más de tanto. La realidad del mercado que te mandan las encuestadoras no está diciendo la realidad del mercado. Entonces tú lo que tienes que decir es, bueno, si yo tengo una empresa que factura X cantidad de millones de dólares al año y que tiene una rentabilidad de tantos millones de dólares al año, si yo voy a se me fue, vamos a decir, el director de finanzas porque se fue a vivir a otro país, bueno, si yo hago una mala contratación o una buena contratación, si contrato un candidato mediocre o si contrato un candidato muy bueno, ¿cuál sería el impacto de esa contratación en el P&L? Y si el impacto es grande, yo te diría, le decía a mis clientes, no te pares por 10 o 20 o 30 mil dólares más en el paquete porque tu banda salarial dice que no lo puedes pagar. Págalo porque el costo de oportunidad es muy grande. Entonces, al final, las bandas salariales y las encuestas de salario se convierten en un punto de referencia, pero al final yo creo que el análisis se tiene que hacer con el costo de oportunidad. Ahora, algunas recomendaciones para captar talento en un mercado como el venezolano que tiene estas condiciones de guerra por el talento. Bueno, lo primero es desarrollar una fuerte marca empleadora. Así como las empresas tienen una marca de su producto, tú eres, no sé, Apple y tienes una marca que es tu producto tecnológico de primer nivel y que el celular es buenísimo y tal, tú también tienes una marca como empleador.
Y esa marca como empleador se construye con las experiencias que viven las personas que trabajan en tu empresa, las personas que salieron de tu empresa y las personas que pasan por algún proceso de selección o por alguna interacción con tu organización. Y eso va creando una referencia de cómo es trabajar en tu empresa. Y eso al final va construyendo tu marca empleadora. En la medida que la experiencia que hayan tenido los empleados que pasaron por tu empresa, los que están allí hoy en día y los que pasen por proceso de selección contigo, si es una buena experiencia, normalmente lo van a comentar y eso te va a hacer una buena fama en el mercado que te va a hacer tener una buena marca empleadora. Pero si las personas que trabajan en tu empresa viven en un estrés constante, se quejan de su trabajo, que la cultura es mala, que hay mucha presión, cuando los votan de mala manera, entonces al final eso va construyendo una marca empleadora negativa. Entonces hay que ir tratando de construir una buena marca empleadora. Lo otro es tener acceso a los mejores candidatos. Muchas veces nos sorprende que hay empresas en el país que, no, mira, se me fue el director de tal área y me mandaron un currículum y ya lo contraté. O sea, como que toman muy a la ligera el tema de contratar a una persona de nivel. Nosotros creemos que para captar el mejor talento y sobre todo en un mercado como el venezolano con tanta escasez, hay que hacer una investigación de mercado profunda para poder comparar los mejores candidatos, tener puntos de referencia y tomar al final la mejor decisión. Como que si vas a salir a comprar una casa, vas a comprar la primera casa que viste o el primer apartamento que viste, no, tú vas a ver varios y después comparas y tomas tu decisión. Entonces creemos que mientras las personas tengan acceso a los mejores candidatos, que en eso pues somos muy útiles las firmas como las nuestras, porque cuando una empresa nos contrata, nosotros hacemos un estudio de mercado de sus competidores y le traemos pues los mejores candidatos. Entonces tener los mejores candidatos es fundamental. ¿Okay? Si tú tienes un pool de candidatos malos, por muy bueno que seas tú haciendo selección, vas a seleccionar un candidato malo. Pero si tienes buenos candidatos, al final vas a contratar a un candidato bueno. Entonces lo importante es llegar a los mejores candidatos. Lo otro es ofrecer una remuneración competitiva. Aquí, en algún punto, cuando los salarios se diluyeron en el año 2017, 2018, pues nos creamos la fama como que no, que en Venezuela se consigue el talento muy económico, ¿no? Y de hecho era así, de repente tenías un ejecutivo que en Colombia ganaba $100,000 y su par en Venezuela ganaba 30,000. Bueno, pero eso pasó en un momento de una coyuntura, de una maxi devaluación, de una hiperinflación, y duró lo que tardaron las empresas en reaccionar y corregirlo, ¿no? Entonces ya eso quedó atrás. Hoy en día los salarios en Venezuela a nivel ejecutivo alto, en muchos casos ya se parecen a salarios internacionales. Pero además eso con la ventaja que tal vez en Venezuela tienen costo de vida más bajo, impuestos más flexibles y terminan teniendo una mejor capacidad de ahorro. Entonces, hoy en día en Venezuela, para hacerse de los mejores, hay que ser muy competitivo. Luego, hay que ofrecer oportunidades de desarrollo. Esto sobre todo con los ejecutivos jóvenes que tienen, pues, digamos, una expectativa de seguir creciendo, pues hay que darle oportunidades de desarrollo. Lo otro es que hay que ser ágiles y flexibles, es decir, una vez que que hayas estudiado el mercado, que tengas el candidato que quieres, pues hay que ser muy ágiles para contratar, porque normalmente tus candidatos están en otros procesos también. Y hay que ser muy flexibles porque de repente lo que tú tenías como estipulado, como tu presupuesto o la forma en que tú habías estructurado la oferta, pues no es la que el candidato quiere. Entonces hay que tener esa flexibilidad para adaptarse y hacer una propuesta atractiva al candidato, ¿no? Y lo otro es tener una propuesta de valor atractiva, es decir, que el candidato cuando venga a tu empresa diga, bueno, ¿qué hay allá para mí? ¿Por qué yo debería irme allá? ¿Y cuáles son los componentes de una propuesta de valor atractiva? Bueno, el que sea una empresa con propósito, el que sea una empresa que tiene una buena cultura, donde haya una buena compensación, no solamente como salario, sino como recompensa total, que es un concepto más amplio, ¿okay? Que haya desarrollo continuo, que haya flexibilidad y que también vayas a contar con un equipo talentoso en esa organización para poder lograr los objetivos. Ahora, algunas recomendaciones para fidelizar el talento en tu organización. Bueno, lo primero es que hay que tener el talento identificado, ese talento clave, tus mejores talentos tienes que tenerlos mapeados. Y esto lo podemos hacer con una herramienta sofisticada como el 9-Box Matrix de McKinsey, que es una matriz que pone por un lado el potencial y por el otro el performance. Entonces, bueno, las personas con mayor potencial y mayor performance
son tus estrellas, vamos a decirlo, tus líderes del futuro, en ellos te tienes que enfocar y a ellos tienes que darle un trato diferenciado contra los otros. O lo puedes hacer de una manera más sencilla y más empírica, que es simplemente sentarte en tu escritorio y decir, bueno, de las personas que me reportan a mí, ¿quién es esa persona que si mañana me renuncia me genera un caos en la organización? Y lo puedes hacer entonces de una manera sofisticada usando el Linebox Matrix de McKinsey, o lo puedes hacer de una manera empírica, pero lo importante es que lo hagas, que tengas a tu talento clave identificado y que para ellos tengas un trato diferenciado, un trato mejor. No lo puedes tratar a todos por igual, sino que los que más aportan, más deberían recibir. Y lo más importante también es que una vez que tengas identificado quiénes son esas personas clave en tu organización, entonces debes conocer cuáles son sus motivadores, cuáles son sus drivers, qué son las personas, qué son esos temas que son claves para esa persona, porque no todas las personas son iguales. Puede haber una persona que quiere una mayor compensación, eso puede ser su principal driver, yo quiero ganar más, pero hay otra persona que dice, mira, no, yo gano bien, lo que pasa es que el seguro aquí no me incluye a mis padres. Entonces, bueno, eso puede ser un elemento diferenciador. Hay otra persona que dice, mira, no, yo ahorita por dinero no es mi preocupación, yo lo que quiero es seguir creciendo, o sea, quiero una empresa que me dé más trayectoria de carrera. Hay personas que valoran más el tema de balance de vida y trabajo, más que el desarrollo de carrera. Entonces, cada quien tiene unos motivadores distintos. Es más, la misma persona a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera, va modificando sus motivadores. Y aunque todos podemos tener todos estos motivadores que estamos diciendo aquí, pero los tenemos en diferentes pesos. O sea, hay gente para quien la compensación pesa más que el desarrollo, hay gente para quien el balance de vida pesa más que el dinero. Entonces, lo que hay que saber qué es lo que motiva a cada una de tus personas clave y en la medida de lo posible, pues hacerles un traje a la medida a cada persona. Yo sé que eso es utópico, es difícil hacer una compensación como un baremo, como una compensación a la carta, pero les puedo decir que hay empresas que sí lo han logrado, que han logrado darle al que desea un seguro mayor, darle el seguro, al que quiere pagarlo en posgrado se lo pagan, el que quiere flexibilidad de horario para asistir a unos estudios se lo dan. Entonces, al final es como ver qué es lo que le gusta a cada una de las personas y tratar de hacer ese traje a la medida. Entonces, bueno, en conclusión, en un mercado como el venezolano, donde hay una gran escasez de talento, hay que ser muy ágiles y muy creativos para poder atraer y retener al talento. Y ya para cerrar, les dejo esta frase de Viktor Frank, que dice que cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Sin duda, nuestro país ha cambiado mucho en los últimos años, hemos atravesado una gran crisis, pero creo que los que estamos aquí en Venezuela trabajando nos ha tocado cambiarnos a nosotros mismos. Y bueno, y esperamos que sí, la situación del país mejore y todos podamos tener mayores oportunidades en el país. Ese es el deseo de nosotros y esa es la apuesta que tenemos nosotros siguiendo trabajando aquí en Venezuela y tratando de conseguir el mejor talento para todas las organizaciones acá. Bueno, quedo abierto entonces a las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Realmente, mira, yo disfruté extraordinariamente de tu charla. Después te voy a decir por qué. Y me parece súper interesante y súper formativa. Y me imagino que la gente de recursos humanos que está aquí lo habrá disfrutado tanto como lo disfruté yo. Este, tenemos, tenemos una serie de preguntas. Si quieres, deja de compartir. Sí. Y la primera, y tenemos algunas personas ya anotadas en el derecho de palabra. La primera pregunta es, ¿cómo evalúan la adaptabilidad y la resiliencia de los candidatos a puestos ejecutivos en un entorno empresarial en constante cambio? Bueno, nosotros decimos que la evaluación de los candidatos para nosotros es como un trípode, ¿no? Tiene tres patas. Uno es lo que nosotros percibimos en las entrevistas presenciales con los candidatos y lo que tratamos de evidenciar a través de la conversación con ellos, ¿ok? Que son entrevistas a profundidad. Luego usamos algunas herramientas de assessment, ¿ok? Y tercero, todo eso también lo validamos con el chequeo de referencia. Es decir, si hay una característica particular, una competencia particular que nosotros queremos evaluar en un candidato, tratamos de explorar esa competencia durante la entrevista, en el assessment, y también se lo preguntamos a quienes fueron
las personas que trabajaron con él en el pasado, y normalmente esas tres cosas deberían tener cierta armonía, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es, Sí, okay. considerando el creciente auge de trabajo virtual, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que han identificado al buscar el talento ejecutivo para roles que requieren trabajar de manera virtual versus presencial en Venezuela? Mira, la verdad es que a nivel de la alta gerencia, que es la que nosotros hacemos, no he tenido la primera experiencia de un ejecutivo contratado 100% de manera virtual. Lo que sí hay es flexibilidad. Es decir, no tienes por qué venir los 5 días a la oficina, no tienes por qué venir las 40 horas a la semana. Puedes trabajar desde tu casa una tarde, una mañana, un día. Pero esa utopía que se creó con la pandemia, de que todos íbamos a poder trabajar desde Bali frente a la playa, eso la verdad es que una vez que la pandemia pasó, como eso fue como un péndulo, ¿no? Que volvió otra vez a su centro. De hecho, hay una empresa que hace este tipo de videoconferencias, que se llama Zoom, que llamó a todos sus empleados a trabajar otra vez a la oficina. Lo hizo la empresa Zoom, ¿no? Entonces, creo que es una tendencia que eso siempre existió, eso no es que apareció con la pandemia, o sea, el teletrabajo tiene muchos años, o sea, el tema es que no aplica para todas las profesiones ni para todos los roles. Entonces, para roles de alta dirección, la verdad es que yo no lo he hecho. Y cuando tengo un candidato que me dice, mira, es que yo tengo mi familia en Miami y yo sí estoy dispuesto a volver a Venezuela, pero yo trabajaría una semana en Venezuela y una semana en Miami, mira, los empresarios me dicen, no, mira, búscame uno que esté aquí en Venezuela, ¿vale? O sea, yo te diría que ese fenómeno yo no lo veo en la alta gerencia en Venezuela. Ok, la siguiente es, ¿cuál grado tiene la inmediatez de obtener resultados de las nuevas generaciones dentro de los diversos indicados, dentro de los drivers indicados, perdón? Sí, bueno, también te digo que mi experiencia con esas generaciones más jóvenes es relativamente poca porque como nos enfocamos en cargos gerenciales, normalmente termino contratando personas cuando muy jóvenes de 30 y picote, ¿no? Pero sí entiendo que los jóvenes tienen como una mayor ansiedad por lograr las cosas en el corto plazo, se aburren muy fácilmente, al año ya quieren cambiar de empleo, ¿ok? Y eso es un reto que sí he escuchado de todos los directores de recursos humanos que tienen con todo ese personal joven, ¿no? Bueno, es un reto mantenerlos motivados. Pareciera que el gran reto ahí es mantenerlos siempre con un proyecto interesante enfrente, cosa de que los muchachos no se aburran. Ok, bueno, no hay más preguntas. Hay tres personas anotadas en el derecho de palabra, Carlos Sánchez, Pedro Figueroa y Juan Uri. Okay. Tiene la palabra Carlos Sánchez. Les recordamos que el derecho de palabra es por 3 minutos y que van a tener un timer en el lado derecho superior que les va a decir cuánto tiempo les queda. Adelante, Carlos. Eh, Gracias, Jesús, por interesante presentación. Mira, yo tengo un par de preguntas. Al comienzo de la presentación mencionaste que había escasez de directivos ejecutivos y mencionaste, te referiste a la edad, hablaste de 40, 50 años, dijiste que había mucho disponible por encima de 60. Sí. La pregunta es, ¿realmente el mercado de ejecutivo venezolano está en ese rango de edad, 40 a 60? Las empresas no consideran personal por encima de 60. Esa es una pregunta. Y la otra es una pregunta de curiosidad. ¿Has tenido experiencia en que la PDVSA actual busque ejecutivos con empresas como la suya? Sí. Bueno, en cuanto a la edad, normalmente se entiende que en el mundo corporativo muchas empresas tienen como una edad donde ya viene el retiro obligado, ¿no? En muchas de las corporaciones multinacionales, esa edad puede ser 60 o 65 años, ¿ok? Entonces, bueno, eso sucede con las multinacionales. Pero hay empresas venezolanas, ¿ok? Que son empresas locales manejadas por un dueño, por una familia, que no tienen esa restricción de la edad de retiro. Entonces, siempre y cuando la persona se mantenga activa, tenga un conocimiento muy especializado en la industria que tú tienes, ¿ok? Hay posibilidades de que se siga empleado un poco más allá de los 60 años. ¿Ok?
Eso en cuanto a la edad. Lo que dije fue que en la generación de las personas de los 40 y 50 es la generación con el mayor vacío en el país, porque fue la que emigró hace 10 y 20 años del país. ¿Okay? La otra pregunta era la de PDVSA. No, en realidad nosotros nunca hemos tenido experiencia trabajando con ninguna empresa del Estado. Creo que ellos no creen en estos servicios y creo que para firmas como nosotros sería bien difícil poder prestarle servicios a ellos respetando nuestros códigos de ética. Ok. Tiene la palabra Pedro Figueroa. ¿Me escucha, Eduardo? Adelante, sí. Gracias, colega Jesús, por divulgar los conocimientos básicos y sobre su experiencia en los talentos ejecutivos. Pregunto, ante la posibilidad de un cambio de política en nuestra amada Venezuela, ¿cómo usted aplicaría sus conceptos en ubicar talentos en los barrios de Venezuela y especialmente en los forzados emigrantes venezolanos en Latinoamérica, que en más del 80% radican, a pesar de su preparación básica mejor que la del medio donde están viviendo, radican en los barrios de Perú, que me consta porque los he visitado, país que no es monoproductor, y en sus 5 o 6 más generadores de Producto Interno Bruto, ninguno de ellos en particular llega al 15%. Y aguantarse un tiempito más antes de invadir de regreso a Venezuela, donde tomará algún tiempo reacomodarse económicamente y brindarles un mercado mayor y variado. Y puedan aprender de estos países, mientras tanto, seguir haciendo sus remesas para sus familias a Venezuela y generar sus capitales iniciales cuando regresen. Me tocó convertir en mini empresarias a 1.700 madres solteras entre los 45 barrios de Caracas que manejé durante 15 años. Yo solo usé los conceptos básicos que utilicé cuando fui profesor de los seniors de la Escuela de Administración de Negocios de la Michigan State University en 1965. Y fue un programa sumamente exitoso. Me quedó un minuto, pero se lo dejo para que lo use. Al retorno del talento al país, yo quiero decir que eso va a ser un proceso gradual. O sea, eso no es que un día regresó todo el mundo. Eso a medida que se vaya reactivando la economía y vaya demandando más talento, la gente va a ir volviendo. De hecho, ya está sucediendo. ¿Okay? Ya hoy en día en Venezuela, yo te diría que cada vez que una empresa me solicita una terna de candidatos, por lo menos hay uno que está viviendo fuera. ¿Okay? Yo le digo, mira, aquí tienes 3 candidatos de la investigación de mercado que están aquí en Venezuela, pero hay este otro candidato que hace 5 años se fue a España y quiere volver. Y aquí está. Y entonces te diría que ya hoy en día los candidatos que viven fuera se están mezclando con los que viven acá en las ternas de candidatos. Y en algunos casos, las empresas prefieren al que está aquí porque tiene, vamos a decir, sabe cómo se bate el cobre y ha vivido todo lo que ha vivido en el país recientemente, pero a veces quieren a alguien que traiga ideas frescas de afuera y se deciden por el que está afuera. Entonces ya ese proceso de traer gente a Venezuela ya está ocurriendo, nosotros mismos estamos participando en eso, pero eso se va a hacer más masivo cuando la economía se vaya recuperando más rápido, porque mucha gente está dispuesta a volver, pero quiere volver ya con algo seguro. Es decir, están participando en los procesos de selección desde los países donde están, pero aún no han tomado la decisión de venirse a Venezuela hasta que consigan algo. Entonces, yo creo que esto va a ser un proceso gradual que se va a dar, y si aquí viene un cambio de gobierno y viene un crecimiento económico muy grande en el país, que eso es una posibilidad, pues yo sí creo que ahí va a venir una oleada grande de venezolanos que van a volver, y aún así no va a ser suficiente, entonces vamos a volver a ver en Venezuela muchos expatriados. Y con respecto a los barrios, la verdad que en esa materia conozco muy poco. Como le dije, soy experto en búsqueda de alto nivel ejecutivo, entonces yo trato de hablar de lo que sé, de lo que no sé, prefiero que lo hablen los expertos.
Ok, siguen el uso de la palabra Héctor Riqueses. Adelante, Héctor. Buenos días, compañeros. Jesús ha hecho una magnífica, excelente presentación. La mayoría de colegas pues nos han actualizado con respecto a la situación en Venezuela en materia de recursos humanos. O sea, mejor no ha podido ser. Verdaderamente te agradezco mucho tu presentación y solamente quisiera hacerte una pregunta sobre todo esto. Definitivamente hay un punto clave en todo lo que tú has mencionado, tanto para contratar personal como para retenerlo, como para motivarlo, y es el elemento dólar. El punto clave que tú has mencionado es esa compensación, bien sea por el salario o por los planes benéficos o por las prestaciones que ahora en buena parte son en dólares. Mi pregunta es, para verdaderamente tener esa posibilidad de compensar en dólares, tú tienes que tener la posibilidad también de facturar en dólares y tener ingresos en dólares. Y eso, al facturar y tener ingresos en dólares, a la vez significa exportar para vender tus productos en el exterior, donde en el mercado de dólares. Ese puntico es interesante. ¿Cómo puede disponer un empresario actual venezolano de la divisa dólar si las exportaciones son muy limitadas? ¿Cómo se logra esa ecuación? ¿Nos pudiera ayudar explicándonos? Sí. Porque tú estás ahí en el medio del mercado y nos puedes decir cómo logran obtener esos dólares para compensar a su personal. Muchas gracias y te felicito otra vez por una excelente presentación. Gracias, gracias. Bueno, mira, debo decirte que el cambio de bolívar a dólar en Venezuela hoy en día no está penado como estaba hace unos años. ¿Okay? Hace unos años llamaban al dólar criminal, decían que las casas de bolsa eran las culpables de la inflación y de la devaluación y metían preso a los dueños de las casas de bolsa y uno andaba comprando dólares en el mercado negro y si te estafaban no tenías a dónde ir a reclamar porque estabas haciendo una cosa ilegal. Ya hoy en día no hay control de cambio en Venezuela. Entonces hay libre cambio de bolívares a dólares. Tú puedes, a mí un cliente me puede pagar en bolívares y yo voy al banco y compro dólares. Un cliente me puede pagar en dólares y yo le digo al banco, cámbiame estos bolívares. ¿Qué sucede? Que en algunas oportunidades hay como que no hay la disponibilidad de los bancos para darte todos los dólares que tú quieras. Entonces, bueno, ahí es donde se complica la cosa. Y las casas de bolsa, yo no soy experto financiero, pero tienen algunos instrumentos que le permiten hacer esto de forma legal. ¿Ok? Lo único que terminas teniendo como dos precios. Si lo terminas comprando, y eso se está creando ahorita un problema precisamente porque cuando había esos grandes diferenciales cambiarios, que la tasa oficial era mucho menor a la tasa negra, pues había todos estos incentivos para que hubiese un mercado negro irregular, que te estafaran y todo. Luego el gobierno se dio cuenta de eso y cerró los dos tipos de cambio, estaban muy parecidos. La diferencia era mínima. Hoy en día ese spread se ha ido abriendo un poquito y ya hoy en día es del 10%. Entonces, por ejemplo, yo ahorita cuando le presto servicio a una empresa y la empresa me tiene que pagar unos dólares, porque yo le digo, mira, a mí me tienes que pagar como le vas a pagar al candidato. Yo cobro un tercio de lo que gana el candidato. Si el candidato gana $100,000, yo voy a cobrar $33,000. Entonces, no es que me va a decir, no, yo le voy a pagar al candidato en dólares y a ti en bolívares. No, a mí me pagas en dólares. ¿Okay? Pero si el cliente me dice, no, mira, eso yo solamente te puedo pagar en bolívares. Hace unos años yo le decía, no, como le paga al candidato, le paga. Hoy en día ya yo no me pongo tan duro con el cliente porque yo sé que si él me da los bolívares, yo voy para el banco y los cambio en dólares. Entonces, hoy en día hay libre cambio, no hay ese problema de que tengo que exportar para poder tener dólares. Yo no exporto y el 90% de mi facturación es en dólares. Bueno, tiene la palabra Juan Uric. Ojo, y no tienes que exportarlo. En los supermercados, tú vas al supermercado y pagas con dólares. Y ese supermercado no está exportando nada. Muchas gracias por su presentación. Y yo tengo una pregunta bastante específica, ¿no? Tengo de hecho dos preguntas, pero la primera es la siguiente.
¿qué valoración le daría a usted o una empresa como la suya para un puesto, por supuesto, en la junta directiva de una empresa que busca talento? A ese talento que obviamente tiene una gran diversidad de experiencia, Ujú. fundamentalmente también una muy buena formación en matemáticas y estadística y razonamiento abstracto, y básicamente es un resolvedor de problemas complejos en Ujú. el sentido de que puede ver fácilmente las piezas de un rompecabezas, definirlos con sus peers y básicamente armar el mapa de ese rompecabezas. ¿Qué Ok. valor le atribuyen hoy en día en las empresas en el mundo a eso? Y por otra parte, era una cuestión un ejemplo que tengo ahorita. Yo tengo un hijo que le han hecho una oferta, es de una empresa muy, muy establecida en el mundo de Ujú. tecnología. Él es un hombre, un ejecutivo de mercadeo a un puesto del presidente en México, de esa empresa, pero es una empresa internacional. Le han hecho una oferta de una empresa que también es muy expandida en el mundo, tiene unas funciones de servicio bien importantes, pero me puse a ver la bolsa, ¿no? Es una empresa que se ha reestructurado varias veces y hoy en día pertenece, 73% de sus acciones pertenecen a los bancos. Entonces usted mencionó la palabra clave. Mira, yo creo que tú vas a tener en ese negocio que pedir un golden parachute como parte del payback, ¿no? Sí. Esas son las dos preguntas. Bueno, la primera, esa habilidad que tú decías de resolver temas complejos y poder hacer un mapa, un rompecabezas y guiar a la gente, es lo que nosotros llamamos en la evaluación de talento el pensamiento estratégico, ¿ok? Y esa es una habilidad sin duda muy valorada para ocupar posiciones de primera línea, ¿ok? Bien sea de gerente general o director de primer nivel reportando al gerente general, ¿ok? O incluso para, por supuesto, para los miembros de una junta directiva. Eso es una habilidad que es muy apreciada, es más, es indispensable para ocupar una posición de C-level o miembro de junta, sin duda. ¿Okay? Eso lo quieren todas las empresas cuando están buscando a alguien de ese alto nivel. Y con respecto a lo de la compensación, el paquete de compensación de tu hijo, sí, ahí hay dos conceptos. Hay uno que se llama el hiring bonus, ¿ok? Que es el bono para que yo te firme el contrato. ¿Por qué? Porque puedo estar dejando algo allá, ¿ok? Aquí en Venezuela, pues le ponen ahí el valor de las prestaciones sociales, por decirte algo, ¿no? O el que vas a dejar al renunciar versus el pago doble. O algún bono por desempeño que me van a entregar a final de año, pero como me voy ahí en octubre no lo voy a recibir, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y la otra es el Golden Parachute. Lo que pasa es que el Golden Parachute es muy bueno para el candidato, pero tiene que tener mucha fuerza en la negociación al candidato para que la empresa se lo dé. ¿Okay? Porque a las empresas no les gusta ninguno de los dos. Las empresas quieren contratarte Claro, sin hiring bonus y sin golden parachute, ¿no? Entonces, ahí está es cuán clave es para esa organización y cuánto es ese valor de oportunidad de ellos de tenerlo o no tenerlo. Con eso es que él puede jugar en la negociación. Ahora, si igual que él puede haber 4 candidatos más, pues seguramente cuando él hable del Golden Parachute, yo no, mira, vámonos con el otro. Ahora, si él tiene un conocimiento muy específico de ese nicho, de ese mercado y esa empresa lo quiere a él, entonces en esa medida que él sea altamente deseado, él va a poder forzar el brazo para lograr una negociación donde le den o el hiring bonus o el Golden Parachute. De todas maneras, a mí me gusta claro. más el hiring bonus Gracias. porque, a mí me gusta más el hiring bonus porque es upfront. El Golden Parachute es en el futuro y el futuro siempre es incierto. Ok. Bueno, sigue en el orden de palabra Arnaldo Rodríguez. Abre el micrófono. Ok, ya, Sí. perdón. Bueno, Jesús, ya te han dicho que te la comiste y que lo hiciste súper bien, así que felicitaciones. Gracias. Eh, durante estos más de 25 años que tienes en experiencia en este increíble rol que te ha tocado vivir, sin duda
te has convertido como en el gatekeeper, ¿no? de dos sectores, el de contratación y el de los que buscan el contrato, ¿no? ¿Tú pudieras referirnos, para efectos de esta audiencia, dos ejemplos? Uno, que haya sido una experiencia que puedas compartir positiva, y otra, no vamos a decir negativa, pero a lo mejor sorpresiva, de lo que tu experiencia te ha podido brindar. Bueno, sí, las experiencias positivas, pues son muchas, pues muchos de los candidatos que hoy en día están, por ponerles un ejemplo, hoy en día el country manager de Parmalat es un candidato que nosotros contratamos, vamos a decir que me lo traje, estaba trabajando en su momento en McDonald's, era el country manager de McDonald's, y hoy en día está en Parmalat y lo está haciendo de mil maravillas, y es un caso de éxito, pues, y así como ese hay muchos casos de éxito, ¿no? Que y son muy satisfactorios porque este es un negocio, yo digo, muy bonito, porque por un lado, cuando hay esos casos de éxito, el cliente te felicita porque después de un año o 2 años el desempeño de la organización ha mejorado muchísimo y están muy contentos contigo y son capaces de referirte a otros clientes y te dan las gracias y todo. Y por otro lado, también cuando te consigues al ejecutivo en la calle, te agradece porque lo pusiste en una buena empresa. Normalmente esas negociaciones, como lo decía, vienen acompañadas de mejoras socioeconómicas importantes que le mejoran la calidad de vida. Bueno, y eso es muy gratificante, que alguien te agarre en un restaurante y le diga a la mesa, mira, este es su castillo, este es el hombre que me contrató acá, y vale, gracias a él. Eso es muy sabroso, eso es muy satisfactorio. Las cosas que no son satisfactorias es cuando, por ejemplo, tienes clientes muy rudos que tratan mal a la gente o que incumplen la palabra con los candidatos. Y después de un año el candidato te dice, mira, Jesús, necesito hablar contigo, me quiero ir de aquí porque después de un año no me han pagado los variables que me habían prometido. Esas son cosas muy desagradables, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo de las bonitas y de las feas. Gracias. Bueno, tengo la palabra yo, Jesús. Sí. Yo te quería mencionar, yo trabajé en la parte de recursos humanos de Petróleos de Venezuela y después de Pequibén, precisamente en la parte de planificación, pero dentro de la parte de planificación, una de las cosas que hacíamos era hacer las proyecciones de qué íbamos a necesitar y entonces ver de dónde íbamos a sacar ese talento. Y un caso específico que fue muy bonito fue cuando el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez le pidió a la petroquímica que triplicara su producción. Y entonces en ese momento triplicar la producción significaba construir una cantidad de plantas que iban a requerir una cantidad de gerentes, de operadores, etcétera, etcétera, y que no los había en el país. Nosotros hicimos una preparación completa que incluía incluso el hacer un mercadeo de la empresa en las universidades, en las áreas que nosotros íbamos a necesitar operadores, pero también mercadear la empresa en otras partes donde queríamos capturar ese talento. Eso que se llama en términos de recursos humanos lo llaman reclutamiento, pero la gente asocia reclutamiento a otra cosa por la parte militar. Bueno, ahora la pregunta mía era la siguiente. Nosotros en aquel momento estábamos preparados y preparábamos una serie de opciones, incluso algo que tú mencionaste, que era el Cafeteria Plan. O sea, que no lo llegamos a ejecutar, por cierto, pero era el tratar de diseñar una serie de cosas, una serie de opciones para que el candidato escogiera entre varias de ellas según sus necesidades, ese traje a la medida que tú tenías, como haces tú en una cafetería que llegas y pides lo que tú quieras. La pregunta mía es, en estos momentos las grandes empresas de Venezuela, ¿qué tan preparadas internamente están en el manejo de recursos humanos para poder facilitarte a ti tu labor de conseguir ejecutivos y además de cumplir con las expectativas que ellos ofrecen? Sí. Bueno, yo te diría que
tiene mucho que ver con el nivel con el que estés negociando. O sea, si estás hablando con el gerente general de la empresa para contratarle su director de finanzas, seguramente él tenga la flexibilidad para mover los componentes del paquete a conveniencia para lograr la contratación. Ahora, si vas a búsquedas a nivel medio y te estás entendiendo con la gerente de recursos humanos o con el gerente de selección, normalmente son personas que no tienen ese poder de mover esas palancas, ¿no? Entonces te diría que mientras más clave es la posición, y también a medida que es más clave, más importante la posición, son menos posiciones con las que tienes que hacer esas excepciones, ¿no? Yo te diría que a nivel alto se dan esas excepciones, a nivel bajo yo poco lo veo. O sea, hay pocas empresas que tengan hoy en día ese traje a la medida. Ok, gracias. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Bueno, muy buenas tardes. Muy interesante tu presentación, Jesús. Yo tengo un comentario y además una pregunta, ¿no? Y aprovecho que está Héctor Riqueses ahí porque hablaste de una edad entre 40, 50, 60. El grave problema que nosotros tenemos en Venezuela es que las empresas del Estado están prácticamente arruinadas y no hay personal en Venezuela que pueda levantar esta industria. No hay manera de conseguir gente porque esos jóvenes no conocen ni tienen la experiencia ni la capacidad para volver a los niveles de producción que nosotros teníamos y a los niveles de excelencia que siempre tuvo Petróleo de Venezuela y otras empresas privadas. Entonces, a través de Benamérica, Héctor Riqueses ha hecho una excelente labor de una encuesta de personal que tiene más de 70 años, pero es gente que va a ir no a quedarse para desarrollar y continuar por un tiempo indefinido, sino más bien para ayudar a rescatar estas industrias, porque con la gente que tenemos, ni siquiera trayendo gente de afuera, porque no tienen el conocimiento, lo va a hacer. Entonces, mi pregunta es algo que quería decir, si tú conocías de este programa que tenemos nosotros, y por otra, la pregunta concreta y otra más que yo tengo es que si ustedes han hecho algo o piensan hacer algo en el futuro para tratar de captar personal venezolano, ya aquí independientemente de la edad y por supuesto más jóvenes, que quieran regresar a Venezuela, bueno, porque todos queremos estar allá, ¿no? Entonces no sé si ustedes han hecho algún esfuerzo de tener una lista de profesionales que estén fuera del país y que eventualmente ante un cambio de gobierno quieran regresar a la patria. Sí. A ver, nosotros, como te dije, normalmente tenemos contacto con candidatos que viven fuera del país, ¿ok? Porque son candidatos que tal vez tienen una historia de relación con nuestra firma de más de 20 años. O sea, los conocimos cuando estaban trabajando aquí en Venezuela, eran director de una empresa multinacional aquí en Caracas hace 15 años y hace 10 años se mudaron. Entonces, esos candidatos siguen en nuestra base de datos y como te dije, nosotros no le ponemos como una barrera porque está fuera del país, no, lo llamamos porque ya sabemos que los sueldos que estamos pagando en Venezuela son atractivos para atraer a alguien que está afuera. Antes tal vez no lo hacíamos porque decíamos, no, pues estos sueldos no te van a atraer a nadie, pero ya los sueldos dan. Entonces, nosotros todos los días tenemos contactos con candidatos que están fuera y todos los días presentamos candidatos en nuestra terna que algunos están fuera. Ahora, tratar de tener mapeado a todo el talento del país fuera del país, oye, eso es una tarea, ojalá la pudiera alguien hacer, pero yo creo que yo humildemente desde mi firma es una cosa bien ambiciosa. Yo creo que ya eso es una tarea de país. Eso es algo para que lo maneje un ministerio del trabajo, una cosa, o la misma PDVSA que se encargue de hacer eso cuando cambie de manos, ¿no? Porque es mucha data, o sea, es demasiada gente y son demasiadas áreas funcionales y demasiadas cosas que la verdad es que yo creo que no es que yo me menosprecie, pero creo que para una firma boutique como nosotros es una tarea titánica. Eso es una tarea, yo creo, ya país. Tal vez para que lo hagan los mismos expetroleros que tienen experiencia en eso, hagan su... Yo creo que aquí hace unos años existía algo así que se llamaba como que gente del petróleo, algo así, ¿no?
tener como una base de datos de los petroleros fuera. Pero nosotros, bueno, encantadísimo de tener acceso a todas esas bases de datos cuando, si alguno de ustedes conoce esas bases de datos, pues avíseme porque me interesará estar en contacto con ella. Pero ser yo la persona que la organice y la tenga, lo veo como una tarea bien ambiciosa. Eso Sí. se va a ir haciendo a la medida que se va necesitando. O sea, cuando a mí me llame una petrolera y me diga, mira, necesito un gerente de un campo petrolero, no sé qué, pues, en ese momento yo seguramente voy a dejar una red de investigación con personas que están aquí afuera y voy a contactar a mucha gente afuera. Pero hacer eso preventivamente sin tener la búsqueda son demasiadas horas hombres que es difícil recuperarlo, ¿no? O sea, hay que hacerlo contra pedido y así se va a ir construyendo. Ok. Tiene la palabra Pedro Castillo. Buenos días, Tocayo. Buenos días. Más que pregunta, es una inquietud que siempre he tenido. Una vez que se logre la normalidad del país, el primer arranque que tenemos es la industria petrolera. Entonces, la gente que entre allí, que va a ser una gente seleccionada para atacar esa emergencia que se va a presentar, se va a encontrar con un inmenso grupo de personas que van a estar en las instalaciones. Y obviamente, para no parar el proceso productivo, hay que hacer un reacomodo inmediato con la gente que está allí. No va a ser una tarea fácil porque hacer una selección efectiva no creo que haya tiempo para eso. Entonces, eso va a ser una tarea, además de recursos humanos, de gente que sepa de eso y que pueda tenderle la mano a la gente de recursos humanos, pero es una actividad muy dinámica para que uno pueda agarrar, no sé, 20, 30, 100 y puedan entrar a los procesos productivos con la dirección de la nueva gerencia. Esa es una inquietud que tengo yo y de repente con tus ideas pudieras abordar este tema con más amplitud. Esa era mi inquietud. Sí, bueno, yo creo que todos estos procesos de mejora que va a vivir el país van a ser procesos graduales, o sea, nada se va a poder hacer de un día para el otro. O sea, ese mix de, vamos a decir, yo de verdad que para mí la industria petrolera estatal, para mí es una gran caja negra, yo no la penetro mucho, ¿no? O sea, y el poco contacto que he tenido con el mundo petrolero lo he tenido con empresas multinacionales que prestan servicios o equipos a la industria. Entonces, la verdad es que yo desconozco mucho la industria per se, como la pueden conocer o la conocieron ustedes desde adentro, ¿no? Pero me atrevo a adivinar de que ese va a ser un proceso gradual. O sea, cuando las personas que tomen el control de la empresa, lo primero que tienen que hacer es un análisis, una evaluación del estado del equipo de talento que tienen ahí, o sea, del tipo de personas que tienen en la empresa. Y entiendo que esa es una empresa que hoy en día tiene mucha más gente de la que tenía hace años y produce mucho menos que antes. Entonces, debe haber altísima ineficiencia, con lo cual debe haber un montón de grasa y poco músculo. Entonces, bueno, ahí les va a tocar empezar a ir cortando esa grasa y a medida que vayan trayendo más personas talentosas a la organización, podrán ir limpiando cada vez a los menos talentosos. Entonces, eso va a ser como un proceso gradual, así me lo imagino yo. Ok. Gracias. El último anotado en derecho de palabra es Pedro Figueroa y con eso entonces vamos a cerrar. Adelante, Pedro. Micrófono, Pedro. ¿Me escuchas? Ahora Ahora sí. sí. Ok. Mira, quería aprovechar que apareció en la pantalla Héctor Riqueses, para recordar y enfatizar que yo me siento sumamente orgulloso de nuestro personal petrolero en Venezuela. En aquel entonces, por el año 1958, yo trabajaba en la Creole allá en Tijuana y Héctor me contactó para ver si le conseguía profesionales graduados en el exterior. Y como sabía que yo había estudiado mi ingeniería, en la ingeniería de petróleo y petroquímica en Lima, Perú, entonces hice un pequeño trabajo y algo le conseguí. Esa fue mi primera experiencia para reclutar profesionales petroleros. Sin embargo,
Hechos son hechos. Los 40.000 personas que manejamos la industria petrolera, yo desde el año 1956 por 68 años, ¿no? Sabemos que representamos el 0,2% de la población de Venezuela y generábamos el 98% de las necesidades en dólares del país. Ese es un hecho. Y se debe eso en parte porque no solamente los profesionales, los administrativos y los obreros también, las concesionarias nos prepararon, no nos dieron un máster en business, pero hicieron mucho para que entendiéramos eso y fuimos muy buenos alumnos. Y ese es el resultado. Entonces, ese inicio con Héctor, el año 58, más esto, pues me hace ser optimista. Pero tenemos la espada de Damocles. Y es de que, ¿por qué tenemos tanta pobreza? ¿Por qué tantos barrios en Venezuela? A los cuales me he metido desde el año 58, muchos años trabajando con ellos, en diferentes aspectos. Porque los recursos que generamos nosotros, manejados por los malos políticos, entonces no le llega a esa gente en educación ni en salud y terminan graduándose de pobres. Y eso lo aprendí al manejar muchos barrios desde Cabima en el año 58 a después en varios 30 estados. segundos, Pedro. Yo sabía, ¿no? Okay, y también en Caracas, ¿no? Entonces, para mí, la educación, y en eso puede ayudar muchísimo la Sociedad de Ingenieros del Petróleo, porque lo ha hecho ya antes, ¿no? Entonces, solamente quería felicitar a Héctor que está haciendo ese trabajo, ¿no? Y algún día tal vez podemos juntar nosotros, los petroleros técnicos, con las experticias que usted maneja, amigo Jesús. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a cerrar formalmente la presentación y pasamos a la sobremesa. Puedo decirle algo, ¿no? Con respecto a gente, personal, profesionales. En el programa que tenemos en Apalín esta semana hemos tenido varias reuniones con jóvenes venezolanos que están en Venezuela y en otras partes del mundo. Ayer tuvimos encuentros realmente muy, muy emotivos entre jóvenes de entre 3 y 10 años de experiencia que le contaban a los jóvenes que se están graduando cómo ha sido su trayectoria y cómo ellos han logrado sobreponerse a los obstáculos que han habido para trabajar en Venezuela, y algunos de ellos están en el exterior, otros están en Venezuela. Ese contacto que hemos tenido con el talento joven en Venezuela me impactó mucho porque son muchachos sumamente capacitados. Con los escasos recursos que tienen, es increíble los trabajos y las tareas y las tesis y su manera de comportarse y cómo han progresado en el mundo, en industrias en Alemania, hay uno que está en Suiza, otro estaba en Francia, o sea, y muchos de ellos están dispuestos a regresar. No todos, pero muchos de ellos están dispuestos a regresar. Entonces, la tarea de nosotros, los seniors, los viejitos como nosotros, es lograr construir la base para que toda esa gente regrese. Y yo creo que ahí es donde podemos contribuir, que es lo que hacemos en estas webinars y en todos los trabajos que estamos haciendo de visión de reconstrucción del país. Eso es lo que podemos aportar. Pero talento joven, a mí me parece que vamos a tener muchísimo talento disponible venezolano y talento de otros países con los cuales hemos estado en contacto en este periplo que andamos por el mundo, ¿no? Entonces no nos preocupemos por el talento, hay que crear las condiciones, como dice Jesús, hay que crear las condiciones para que esa gente regrese. Y me alegra mucho, Jesús, escucharte que las empresas han levantado su nivel de beneficio, vamos a decir, en términos generales, para poder capturar talentos inclusive que están en el exterior. Yo creo que es bien interesante lo que nos explicaste hoy, lo que nos informaste. De nuevo, no nos preocupemos, lo que hay que lograr un cambio y lograr que las condiciones mejoren, y yo creo que talento va a haber. No va a ser fácil, no va a ser fácil. De hecho, muchas empresas petroleras de las que han trabajado en el pasado en Venezuela tienen cientos de venezolanos en sus filas en otros países. Sí. Eso van a ser los principales candidatos para volver al país cuando esa empresa quiera volver. O sea,
Entonces, yo creo que por ahí hay un pool de talentos muy grande regado de venezolanos por el mundo que sus mismas corporaciones los van a traer de vuelta a su país. Y hay venezolanos en todos los niveles de posiciones ejecutivas y técnicas y especialistas. ¿Okay? Entonces, yo creo que lo que hay que lograr el cambio de mejorar las condiciones y los recursos los tenemos, La gente no está en este momento sentada en Venezuela, pero hay suficiente para iniciar el cambio. Y las universidades, con todo lo precario que están graduando gente, pocas, pero están graduando. Y hay muchos muchachos jóvenes estudiando en el exterior. Entonces, lo que hay que lograr el cambio, los recursos los tenemos, el talento está disperso, y la contribución de nosotros es ayudar a coordinar toda esa actividad para poner a funcionar ese grupo de gente joven. Por eso te hacía la pregunta sobre los 40, 50, 60. Yo pienso que Venezuela en esa primera fase va a tener que abrir, las empresas van a tener que abrir un poquito al compás a personas de mayor, vamos a decir, sobre todo en una fase inicial, 6 meses, un año, no más de eso. Bueno, vamos a hacer